Buen día, vamos a hablar de los temas de glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, por María José Hernández Herrera y Jania Itzel López Medina, alumnas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. La glucólisis es una serie de reacciones llevadas a cabo en el citoplasma de la mayor parte de las células. Consiste en la descomposición de los enlaces glucosídicos provenientes del alimento, es decir, la metabolización para dar lugar a piruvato, ATP y NADH. También, la glucólisis va a ser la principal ruta del catabolismo de los carbohidratos en las células del organismo. Es importante recordar que gracias a la glucólisis y otros procesos que describiremos más adelante, el cuerpo humano es capaz de producir la energía necesaria para llevar a cabo las actividades dentro de nuestra vida cotidiana. Comenzaremos mencionando algunas de las principales enzimas que catalizan algunas de las reacciones dentro de la ruta glucolítica. La primera es la exoquinasa, caracterizada por ser un enzima alostérico. Esta va a ser inhibida en presencia de concentraciones altas de glucosa 6-fosfato. La exoquinasa se fosforila a glucosa 6-fosfato utilizando ATP y magnesio. La fosfofructoquinasa se inhibe por niveles altos de ATP y de citrato. Esta va a ser activada por AMP. La piruvatoquinasa se inhibe en presencia de alanina. Se activa por AMP y fructosa 1,6-bifosfato. Los intermediarios glucolíticos entre la glucosa y el piruvato se van a encontrar fosforilados. Como el fosfato ya está muy ionizado, estos intermediarios no pueden dejar la célula porque no atraviesan la membrana celular. La glucólisis se llevará a cabo en 10 pasos, siendo el primero la fosforilación de la glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por la exoquinasa, consumiendo un ATP. El segundo paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, siendo catalizada por la isomerasa. En el tercer paso, la fructosa 6-fosfato se convertirá en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, gastando un ATP al fosforilarse la fructosa 1,6-bifosfato. En el cuarto paso, la fructosa 1,6-bifosfato se descompone y da lugar a la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehído fosfato, catalizada por la aldolasa. El quinto paso consiste en la transformación de la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, siendo catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Es muy importante tomar en cuenta que se formaron dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La primera, dentro del cuarto paso, al descomponerse la fructosa 1,6-bifosfato y formar el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Y el segundo, al convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. En el sexto paso se transforma el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato a través de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, utilizando NAD, que a su vez este va a pasar a ser NADH al incorporar un protón. Recordando un poquito lo antes mencionado, al tener dos gliceraldehído 3-fosfato se formarían de igual manera dos moléculas de NADH. Dentro del séptimo paso, se transforma el glicerato 1,3-bifosfato en 3-fosfoglicerato, catalizada por fosfogliceratoquinasa. En este paso se va a formar el primer ATP porque se transfiere un grupo fosfato a una molécula de ADP. En el octavo paso, el glicerato 3-fosfato se convierte en glicerato 2-fosfato a través de la fosfogliceratomutasa. En el noveno paso, el glicerato 2-fosfato pasa a fosfenolpiruvato catalizada por la enolasa. Y finalmente, el décimo paso consiste en el paso del fosfenolpiruvato a piruvato a través de la enzima piruvatoquinasa, formando dos moléculas de ATP al quitarle un grupo fosfato al fosfenolpiruvato. Se producen dos ATP debido a que son dos rutas metabólicas.
En resumen, dentro de la glucólisis, como producto final tendremos 2 moléculas de ATP dentro de la fase de consumo de energía y 2 moléculas de NADH, 2 ATP y 2 piruvato dentro de la fase de beneficio energético. Destinos del piruvato. Bueno, este va a depender mucho de la ruta o de la forma, ya sea aeróbica o anaeróbica, en la cual se encuentre. Se puede reducir al lactato y oxidarse para después descarboxilarse en acetilcoenzima A, o en condiciones aeróbicas el piruvato es oxidado y descarboxilado para formar un grupo acetil, el cual se va a combinar con el coenzima A para formar acetilcoenzima A y entrar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se denomina ciclo del ácido cítrico, del ácido tricarboxílico o de los ácidos tricarboxílicos, y tiene como funciones principales ser la ruta central final de las moléculas combustibles y el de proporcionar moléculas precursoras para las rutas biosintéticas. Primero, se va a condensar el acetil-CoA y el oxalacetato. Para formar el citrato se necesita de la enzima citrato sintasa, donde el citrato se va a deshidratar, para formar lo que es el cisaconitato con la enzima aconitasa. El cisaconitato con agua se hidrata y al hidratarse forma el isocitrato y después de una oxidación se va a formar el oxalosuccinato. La enzima responsable en este caso es el isocitrato deshidrogenasa y aquí se forman los primeros 3 ATPs en el ciclo. El oxalosuccinato se descarboxila y se convierte en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato pasa a ser succinil-CoA mediante una descarboxilación oxidativa, llevado a cabo por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa, y se producen 3 ATPs. El succinil-CoA va a formar el succinato, porque se fosforila a nivel del sustrato. El succinil-CoA pasa al succinato por la enzima succinil-CoA tioquinasa, y se produce un ATP más. El succinato pasa al fumarato mediante oxidación, produciendo 2 ATPs. El succinato deshidrogenasa es la enzima responsable. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, mediante la enzima fumarasa. El malato se va a oxidar, dejando actuar a la malato deshidrogenasa. Entonces el malato va a volver al oxalacetato, liberando 3 ATPs. Nuevamente va a llegar el acetil-CoA y el ciclo comienza a repetirse. Fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones forma una gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que promueve la síntesis de ATP por medio de quimio-osmosis. El primer paso de la fosforilación oxidativa es ionizar los átomos de hidrógenos extraídos hasta ese momento de los sustratos alimentarios. Se libera el átomo de hidrógeno unido al NAD y este último se reutiliza una y otra vez para captar hidrógenos. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógenos para su ionización entran inmediatamente a la cadena transportadora de electrones, que está formada por 4 complejos proteicos con moléculas transportadoras y sus enzimas correspondientes. El complejo 1, NAD deshidrogenasa. Complejo 2, succinato reductasa. Complejo 3, citocromo C reductasa. Y complejo 4, citocromo oxidasa. Después se convierte el ADP en ATP. Se trata de la ATP sintetasa. La elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva creada entre 2 membranas mitocondriales y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna provoca que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la ATPasa. La energía liberada por este flujo de hidrogeniones es utilizada por la sintetasa para fosforilar el ADP en ATP, que va a ser transferido al citoplasma. Es importante considerar que por cada 2 electrones que se introducen en la cadena transportadora, provenientes de la ionización de 2 átomos de hidrógeno, se van a sintetizar 3 moléculas de ATP. Por cada molécula de glucosa degradada a CO2 y agua, se van a producir, en condiciones normales, aproximadamente 38 ATP que almacenan 456.000 calorías, mientras que se han liberado 686.000 calorías durante la oxidación completa de la glucosa. El 34% restante se va a convertir en calor que no podrá ser aprovechado por la célula.